capítulo 8, ahí Pablo está hablándole a los hermanos que estaban en Roma, a una iglesia dispersada, una iglesia que no tenían una localidad propia, pero se juntaban, por lo que sabemos, se juntaban en diferentes lugares. Recuerde que la persecución todavía estaba ahí, en cierta manera. Entonces, ¿verdad? La ciudad de Roma era vamos a decirlo así, era el peor lugar para reunirse. La persecución y todo eso que existía todavía ahí, estaba ahí, y los hermanos tenían que reunirse en diferentes localidades. Pero Pablo habla a esa iglesia y se refiere a cualquier cristiano, a cualquier persona que ha invocado el nombre de Cristo, que estaba ahí en esa ciudad de Roma. Y él hablaba no específicamente a un grupo específicamente como nosotros que estamos aquí en esta localidad, sino que él hablaba a todos aquellos que estaban por ahí, ¿verdad? Reuniéndose, pero que creían en Cristo como Salvador, que le habían aceptado, que habían dejado la ley, que habían dejado todo lo que estaba allá atrás, las tradiciones de los hombres, la ley y todo eso, pero que ahora eran creyentes de Jesucristo, que ahora creían que Cristo era su Mesías, que Cristo era su Salvador, y le habían recibido y se habían bautizado y habían creído en Él. Entonces por allá había un montón de gente ahí en Roma que estaban en esa situación y estaban en esa categoría de cristianismo. Entonces Pablo se dirige a ellos cuando les habla ahí en el libro de los Romanos capítulo 8, versículo 37. Vamos a leer ahí, escúchame con su vista, y voy a leer del 37 al 39 y luego vamos a orar para pedirle a Dios que bendiga su palabra en esta mañana. Dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 37, Pablo hablándole a los cristianos esparcidos que había en la ciudad de Roma, les dice: antes, en todas estas cosas, somos más que ¿qué? Somos más que ¿qué? Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, fíjese bien lo que dice, nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios, dice ahí, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero llamar su atención al versículo 37, porque de ahí les voy a dar el tema para esta enseñanza de esta mañana, para la predicación. Dice ahí: antes en todas estas cosas somos más que ¿qué, hermanos? Que vencedores. Estoy predicando domingos en la mañana el tema viviendo una vida con propósito. Y en esta mañana quiero predicarles, hermanos, viviendo una vida en victoria. Viviendo una vida en victoria. Vamos a orar para pedirle a Dios su bendición. Padre Dios, venimos una vez más, Señor, reconociendo que nosotros no podemos, Señor, pero que tú sí puedes. Tu palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros, Señor, creemos que podemos tener victoria a través de Jesucristo, y que no, la victoria no es nuestra, la victoria no está en nosotros, no está en nuestras habilidades, no está en nuestros talentos. La victoria está en el nombre de Cristo, está en Cristo Jesús, porque Él murió, porque Él resucitó y porque Él vive a la diestra de Dios Padre, y porque un día Él viene por nosotros y un día Él juzgará a este mundo. Señor, te damos las gracias por ser ese nuestro Dios. Gracias por Jesucristo, que fue el que murió por nosotros, el que pagó por todos nuestros pecados, y que cualquier persona que se arrepienta y crea en Él y le pida la salvación, Él se la da. Y ahora, Señor, en Cristo estamos, ahora gozamos de la salvación, gozamos de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Pablo, hermano, les dice a los hermanos de Roma. Obviamente esa gente, hermanos, que estaba en Roma, tenemos que trasladar nosotros a ese tiempo. Tenemos que pensar en la situación como estaba cuando se escribió este libro a los romanos. Tenemos que entender, hermanos, que los hermanos de Roma realmente estaban pagando un precio muy grande por pararse por la doctrina de Cristo.
por pararse y decir, soy creyente de Cristo, por pararse y decir, yo he aceptado al Mesías, yo sí creo que Él es el Mesías. Porque recuerden, hermanos, que la gente en aquel tiempo, los judíos no le recibieron. Ellos no creían que Cristo es el Mesías. Es más, todavía en 2025 los judíos no creen que ese hombre que vino hace más de 2000 años, llamado Jesús, era el Mesías. Solamente aquellos judíos que han creído en Cristo, que ahora son creyentes, ellos sí lo aceptan. Pero la mayoría de judíos no aceptan que Cristo es el Mesías. Bueno, en aquel tiempo, hermanos, se estaba predicando ese mensaje, el mensaje de la cruz, lo cual Pablo habla mucho, el mensaje de resurrección, lo cual Pablo habla mucho, ¿verdad? El mensaje de que Cristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, venciendo la muerte y el pecado. Ese era el mensaje del día. Ese era lo que los apóstoles predicaban acerca de Cristo, su muerte y su resurrección, para que todo aquel que creyera en eso, hermanos, fuera salvo. Por eso en el libro de los Hechos vemos mucho ese tipo de predicación, ¿verdad? Los judíos tenían que demostrar que ellos habían creído, hermanos, en el Mesías, porque era algo condenable en aquel tiempo. Cualquier persona que dijera, yo creo que Él es el Mesías, yo creo que Él es el Salvador, bueno, eran apedreados. Acuérdense del testimonio de Esteban. Y acuérdense los apóstoles cuando estaban predicando, eran puestos en la cárcel, eran apedreados, hermanos, eran puestos, ¿verdad? Allí en prisión por causa de predicar el nombre de Cristo, por causa de predicar, ¿verdad? De la persona de Cristo, de la muerte, la sepultura y resurrección. Era el mensaje, hermanos, que se predicaba en aquel tiempo. Entonces, ¿verdad? Sabemos que Roma, el imperio romano, estaba envuelto en todo esto. Usted conoce la historia, ¿verdad? Cuando Cristo nació, era Herodes el gobernador, y cuando entregaron a Cristo, ¿verdad?, para ser crucificado, era Poncio Pilato el que estaba encargado. Y así, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de los apóstoles estaba Nerón, hermanos, era el encargado ahí, ¿verdad? Era romano, y hubo una persecución grande contra la iglesia, contra aquellos cristianos, hermanos, que habían creído y habían puesto su fe en Cristo. Entonces no la tenían fácil. Los cristianos de aquel tiempo no la tenían fácil, quiero decirles. Para ellos sí fue una grande prueba para ellos vivir, para ellos, ¿verdad?, cruzar la vida cristiana. Para ellos, hermanos, específicamente voy a enfocarme en esto. Los que vivían en Roma no la tenían fácil. Eran perseguidos todavía. Eran porque vivían, hermanos, en la capital del imperio romano. ¿Ok? En la capital del imperio romano. No era fácil. Yo me puedo imaginar, ¿verdad? Ahí los cristianos no podían reunirse libremente. No podían tener un templo específicamente. Tenían que reunirse en diferentes casas. Tenían que reunirse por ahí en lugares, ¿verdad?, a lo mejor no tan públicos. Me recuerda cuando el apóstol Pablo dice que llegó a Roma y se reunió ahí con la iglesia del Señor, y habla de una casa, dice que por un año, ¿verdad? Porque así era. Era la única forma de que los cristianos, hermanos, podían alabar el nombre del Señor, podían escuchar, reunirse a escuchar la palabra de Dios. Entonces los hermanos de Roma no la tenían fácil, tenían persecución, tenían diferentes, ¿verdad?, contratiempos por causa de Cristo, por causa de aceptar a Cristo como el Mesías, por causa de confesar que Cristo era su Salvador, ¿verdad? Y por eso Pablo, hermanos, aquí en el capítulo 8 les da unas palabras, vamos a decir así, unas palabras de aliento, unas palabras, hermanos, de ánimo. Y les dice en el versículo 37, antes, en todas estas cosas, o sea, Pablo entendía, hermanos, que para los hermanos de Roma no era fácil decir soy cristiano. Mire, hoy en día es fácil para nosotros, hermanos. No tenemos ningún tipo de persecución todavía física, ¿verdad? La persecución que tenemos hoy en día es psicológica, es emocional, ¿verdad? Pero no es física la persecución que tenemos nosotros hoy en día. En aquel tiempo la persecución era física. Si la gente tenía que, hermanos, pagar hasta con su vida por causa, hermanos, del evangelio, por causa, hermanos, de ser un discípulo de Jesús y creer y predicar las enseñanzas
de Jesús. Entonces Pablo entendía que los hermanos, ¿verdad? No era fácil decir soy cristiano. No era fácil decir soy creyente de Cristo y Él es mi Salvador y Él es el Mesías, porque por la persecución que ellos tenían. Entonces Pablo, hermano, le dice: antes en todas esas cosas somos más que ¿qué, hermanos? Pablo decía, miren, hermanos, es cierto, miren, la persecución, mire todo lo que pasan ustedes por causa del nombre de Cristo. No es fácil. Aún Pablo, ¿verdad? Él mismo, ¿verdad? Se ponía de ejemplo y él mismo fue un ejemplo de lo que era sufrir por causa de predicar a Cristo. Pero Pablo entendía, ¿verdad? Que aunque vinieran todas esas cosas, aunque eran perseguidos, aunque eran apedreados, eran puestos, hermanos, en la cárcel y todo eso, Pablo sabía, hermanos, que en Cristo Él tenía la victoria. Amén, hermanos. Por eso ahí en el versículo 35 dice, Pablo dice, vamos a leer el versículo 33. Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos? De Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, al cual también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Pero dice el versículo 33: antes, en todas estas cosas, o sea, todo lo que ya ha dicho, ¿verdad? Acerca de la tribulación, de la angustia, de la persecución, del hambre, de la desnudez, del peligro, de la espada. O sea, a pesar de todo eso, Pablo dice: antes, en todas esas cosas, o sea, aún en medio de la persecución, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la angustia, aún en medio del hambre, aún en medio de la desnudez, aún en medio del peligro, aún en medio de la espada, somos más que ¿qué? Que vencedores. Y Pablo, hermano, les anima a los hermanos dándoles esas palabras, diciéndole: hermanos, recuerden una cosa. A pesar de todo, recuerden esto: en Cristo somos más que ¿qué, hermanos? Que vencedores. En el versículo 28, fíjese lo que dice en Romanos 8:28, ahí mismo estamos. Y sabemos que a los que aman, ¿a quién? Todas las cosas les ayudan ¿a qué? Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Pablo entendía, hermanos, y sabía, él sabía, hermanos, que a los que amaban a Dios, todas las cosas les ayudaban a bien. A pesar de todos los peligros, a pesar de toda la persecución que había contra la iglesia, contra los cristianos que vivían, hermanos, esparcidos en Roma, Pablo sabía, hermanos, que aún así, todas las cosas que les pasaran, todas las cosas que sucedieran, todas las cosas por las cuales ellos iban a pasar, sus tribulaciones, sus pruebas, sus luchas, dice aquí, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman ¿a quién? A los que aman ¿a quién, hermanos? A los que aman a Dios. A pesar de todo, Pablo entendía, hermanos, que las cosas que les pasaban les ayudaban a bien porque ellos amaban a Dios. Y él les dice en el versículo 37: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo, hermanos, ameritaba la victoria, no a aquellos eran bien valientes. Porque mire, hermanos, pasar por una tribulación, o pasar por una angustia, una persecución, o un hambre, un peligro, era algo es algo de fuertes, es algo de valientes. No cualquiera está dispuesto a pasar un hambre. Especialmente 2025, amén. No cualquiera puede pasar un hambre. A nosotros nos da hambre bien rápido, amén, hermanos. No cualquiera está dispuesto a pasar una angustia. No nos gustan las angustias. Nadie le gusta pasar por una angustia, o por una tribulación, o por una prueba, o por una lucha, una persecución en su vida. No nos gusta, pero dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que somos más que vencedores. Se ocupa valentía para pararse y decir: soy cristiano.
Especialmente en aquellos tiempos, que una persona se parara en público, hermano, y no negara a Jesucristo, aun cuando fuera interrogado por aquellos, ¿verdad?, magistrados, y que la persona dijera, no, no me doblego, no niego lo que creo. Pablo dijo en una ocasión, mas yo sé a quién he creído. La gente que hacía eso tenía que pagar un precio. Y en aquellos años era pagar el precio por Cristo, hermanos. Pagar el precio por decir soy cristiano. Pagar el precio por vivir la vida cristiana como Dios la mandaba. Era pagar un precio. Era, hermanos, aún literalmente era pagar con su propia vida. Entonces se ocupaba de valentía. Era de valientes aquello, ¿verdad? Pararse por Cristo y decir, yo no me avergüenzo, como Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Era de valientes, era de gente que estaba en serio por causa de la persecución. Ahora, Pablo les dice a los hermanos, nosotros tenemos victoria en Cristo, no importa lo que venga, porque el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nadie, dijo Pablo, nadie nos puede separar del amor de Dios. Entonces recuerden esto, en Cristo somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel. Ahora aquí en la segunda parte del texto es que Pablo le da la atribución, le da el crédito, hermanos, a la persona del Señor Jesucristo, que era lo que los apóstoles hablaban y predicaban y vivían y servían. Todo era por Cristo y era para Cristo. Amén, hermanos. No era para una religión. No era ni siquiera para uno de los apóstoles. Era todo lo que hacían, todo lo que vivían, cómo lo vivían, lo que predicaban, en lo cual se paraban, en lo cual estaban dispuestos a morir, a vivir y a morir, hermanos. Todo era por la causa del nombre de Cristo. Entonces Pablo dice aquí, nosotros tenemos la victoria. Hermanos de Roma, nosotros tenemos la victoria, pero la victoria no es de nosotros, la victoria está en Cristo, amén. Me gusta el canto que dice, ya tengo la victoria, ¿verdad? Oí bendita historia, y ya no me acuerdo lo demás. El himno, victoria en Cristo, ya tengo la victoria en Cristo. Pablo le dijo, hermanos, a pesar de todo, las persecuciones y todo, recuerden, en Cristo somos más que vencedores. Amén, hermanos. Aún si nos quitaran la vida, aún si nos quitaran la vida, dijera Pablo, hermanos, a los hermanos, aún si nos quitaran la vida, sabemos a dónde vamos. Sabemos, hermano, un cristiano sabe a dónde va. A pesar de todo, al fin de todo, como dice mi hijo Alex, al final del día, hermano, al final del día sabemos a dónde vamos. Al final del día sabemos, hermanos, a quién pertenecemos. Sabemos, hermano, a quién servimos. Amén. Esa es la persona del Señor Jesucristo. Dice, en todas esas cosas somos más que vencedores. En Cristo tenemos la victoria. Dice, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces, tenemos la victoria por medio del Señor Jesucristo. Y es algo, hermanos, por lo cual un cristiano debe pararse. Es algo, hermanos, la victoria, hermanos, el hecho de saber que somos victoriosos en Cristo, es algo por el cual cada cristiano, hermano, debe de vivir por ello, debe de pararse en ello, debe, hermano, pararse. Cada cristiano debe de vivir y debe de pararse, hermanos, y debe de hablar de aquel, hermano, que nos ha dado la victoria, y ese es el Señor Jesucristo. La victoria, le dijo Pablo, la victoria está en Cristo. No está en nosotros, está en Cristo. Aquel que nos amó, aquel que murió, aquel que resucitó, en Él está la victoria. Y es algo, hermanos, importante que cada cristiano debe reconocer en esta mañana, que la victoria no está en usted, hermanos, ni está en mí, está en Jesucristo, hermanos. Porque nosotros somos débiles, ¿verdad que sí? Por eso dijo él, aunque yo sea débil, él es fuerte. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén, hermanos. Porque la victoria no está en las fuerzas humanas. Porque nosotros en las fuerzas humanas nos debilitamos, hermanos.
Aunque estemos bien fuertes, mire, así somos nosotros. Y digo nosotros, me incluyo en la lista, ¿ok, hermanos? Así somos nosotros. Un día andamos animados y otro día bien desanimados. Me ha pasado a mí, hermanos, en unas mañanas me he levantado, hermanos, con todo el, ¿cómo dicen ahora la palabra? Con todo el ánimo, ¿verdad? Con todo el deseo, hermanos. Pero otro día me he levantado sin ganas. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Porque nosotros nos guiamos por las emociones, vivimos por las emociones, hacemos decisiones por las emociones, hermanos. Pero aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Pero tenemos que entender, hermanos, que la victoria está en Cristo. Así es que si usted quiere ser victorioso, necesita, hermanos, agarrarse de Cristo. Necesita seguir a Cristo. Esperaba más aménes, hermanos. Necesita, hermanos, servir a Cristo. Amén. Si queremos la victoria, porque la victoria está en Cristo, entonces necesitamos mirar a Él. Dice la palabra, dijo Dios Padre acerca de su Hijo: a Él oíd, a Él oíd. Pon tus ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si usted y yo queremos ser cristianos victoriosos, familias victoriosas, iglesias victoriosas, necesitamos, hermanos, entender que la victoria está en Cristo y no en nosotros. Y necesitamos dejar, hermanos, de ¿cómo se dice? Hermanos, de pensar en nosotros mismos, hermanos, de ponernos la confianza en nosotros mismos. Y necesitamos empezar a poner la confianza, hermanos, en Jesucristo. Porque de Él viene la victoria. En Él está la victoria. No está en nosotros. Ahora está una parte que hay que hacer nosotros, ¿verdad? Porque no podemos decir, pues Dios hace todo, Dios, y yo aquí sentadito, ¿verdad? Y voy a estar bien. No, claro que hay cosas que uno tiene que hacer. Dios le dijo, miramos la semana pasada, acerca de esforzarse. Cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente. Y luego le dijo, levántate y yo repartiré, te daré esa tierra. Miramos cómo Gedeón también, hermanos, peleó por esto. Miramos cómo Caleb dijo, dame ese monte, hermanos, y Dios le dio ese monte. Pero él fue, hermanos, se levantó y hizo lo que tenía que hacer. O sea, no estamos hablando en el sentido de que no hacer nada y dejarle todo a Dios. No, estamos hablando, hermanos, de no confiar en nuestros propios méritos. Amén. Estamos hablando de que no piense, yo sí la hago. A mí me dijo alguien una vez, pastor, eso es pedazo de pastel para mí. Yo eso, y ahora ya no lo veo en la iglesia. Ahora ya no lo veo en las cosas de Dios. Porque, hermano, la victoria no está en la fuerza humana, está en el Espíritu de Dios, hermanos. La victoria está en Cristo Jesús. Él nos dio la victoria, por Él tenemos la victoria. Por eso dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros somos llamados, hermanos, a tener victoria en la vida cristiana. La vida cristiana, la victoria, hermanos, de la vida cristiana se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Hay un versículo que quiero que miremos, por favor. Vaya a 2 Corintios, hermanos. No vamos a ver muchos versículos, unos 4 nomás. Pero vaya a 2 Corintios, por favor. En Cristo tenemos la victoria. No es en nuestras propias fuerzas. Por eso nos desanimamos, hermanos. Porque hacemos las cosas en nuestra carne. Hacemos las cosas en nuestra forma. Y luego al rato nos desanimamos. Y luego al rato, hermanos, ya no queremos seguir. Ya no queremos avanzar. Porque hemos puesto nuestra confianza en nuestras habilidades, en nuestros talentos. Hemos puesto, hermanos, las cosas en nuestra propia forma. Y no es así. Tenemos que confiar en Dios. Ahí en 2 Corintios 2:14. Fíjese lo que dice. 2 Corintios capítulo 2 versículo 14. Cuando lo tenga, diga amén. Mas a Dios gracias. Oiga, hermano, ya viene el día de gracias, ¿verdad que sí? Y vamos a dar gracias a Dios este día, hermanos. Vamos a dar tiempo para acciones de gracias. El año pasado hubo 3 tristes acciones de gracias nomás. Espero que este año haya más, que se levanten y digan, yo quiero darle gracias a Dios. Amén, hermanos. Aunque sea por el turqui, amén. Aunque sea por el turqui. Yo le doy gracias a Dios por el turqui. Amén, hermanos. Y por mis hijos también. En 2 Corintios 2:14 dice ahí, hermanos. Mas a Dios gracias. ¿A quién debemos dar gracias, hermanos? A Dios.
Más a Dios gracias, el cual, fíjese bien, nos lleva siempre, ¿en qué, hermanos? En triunfo. ¿En quién? Fíjese, no se les olvidó agregar aquí Cristo Jesús. Wow, qué interesante. El cual nos lleva siempre. Hermano, Cristo nos lleva, nos quiere llevar siempre en triunfo, hermanos. Amén. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿por qué entonces tengo fracasos? Bueno, hermanos, vienen los fracasos porque llegamos a pensar que nosotros podemos nosotros solos. Y dejamos de ver a Cristo. Y dejamos de confiar en Cristo. Y por eso entonces viene el fracaso. Y por eso entonces viene el desánimo a nuestras vidas. Ahora, ¿quién no se ha desanimado? Habrá una persona aquí que levante su mano y diga, yo nunca me he desanimado, nunca. Levanta su mano. Yo las tengo acá, mire, las voy a poner abajo las dos. Es más, me la voy a amarrar acá, porque yo también me he desanimado. Amén, hermanos. Pero en Cristo, o sea, cuando confiamos en Cristo, hermanos, cuando miramos a Cristo, cuando seguimos a Cristo, cuando servimos a Cristo, cuando nos acercamos a Él, deje de decirle algo en esta mañana, no va a haber lugar para el desánimo. Vino una hermana al pastor de una iglesia y le dice, pastor, me voy de la iglesia. Y el pastor le dice, pero ¿por qué, hermana? Y dice y creo que ya lo he dicho aquí, le dice la hermana, pastor, es que los ungieres de esta iglesia, mire, es que los que dirigen en esta iglesia, es que los que predican en esta iglesia, es que los que cantan en esta iglesia, y dio una lista de todos, hermanos, los defectos de toda la gente que ve en la iglesia. Entonces el pastor dijo, bueno, el problema de esta hermana es que ella está mirando a la gente. No viene para mirar a Dios. No viene para alabar a Dios con los cantos. Amén. Están nomás poniendo atención que no ponen bien las cosas allá a veces. No ponen atención en la Biblia, en el mensaje. Nomás está poniendo atención en los lentes que el pastor ahora trae. Y no pone la vista en la alabanza a Dios. Estaba mirando los errores que cometieron. Y el pastor dice, el problema de esta hermana es que está poniendo sus ojos en la gente y no en Cristo. Entonces le dijo el pastor a la hermana, mire, vamos a hacer esto. Antes de que se vaya, venga un domingo más y le voy a dar un reto a usted para que haga. Le dio una copa de agua bien llena. Y le dijo, hermana, yo quiero que usted, quiero que haga esto para mí, dijo, haga esto. Quiero que camine por todos los pasillos de la iglesia, váyase, dé una vuelta, varias vueltas. Y usted llévese esa copa de agua, asegúrese que no se le tira ni una gota de agua, porque se nos mancha la carpeta, ¿ok? Ni una gota de agua. Dijo, y usted, su trabajo va a ser regresar acá atrás, después de haber dado unas vueltas, sin que se le haya tirado nada de agua de ese vaso, esa copa que usted va a llevar. Y la hermana le dijo al pastor, está bien, pastor, así lo haré. Entonces ahí la hermana, hermanos, empezó ella, y la gente le estaba mirando, porque pues, imagínense que ahorita alguien se levantara aquí. Espero que nadie lo haga después de otro día, amén. Imagínense a alguien caminando aquí, hermanos, para acá y para allá, con un de este de agua, hermano, un vaso de agua así, y copeteadito de agua lleno, ¿verdad? Que no se le tirara nada. Esa era la meta. Y la hermana, hermanos, empezó, agarró el agua, agarró su vaso con las dos manos, y ella caminaba, hermanos, derechito, y miraba hacia enfrente, porque no quería tropezarse, no quería pisar en algo, no quería tirar el agua, y anduvo así, hermanos. Entonces cuando ya el pastor le dice, ok, véngase, hermana. Y cuando le recoge el agua, le dice, hermana, ¿qué fue lo que usted miró en la congregación? Y le contesta la hermana, pastor, pues ni siquiera miré la congregación. O sea, ¿no miró que el director se equivocó? No, pastor, no miré. ¿No miró que los ungieres estaban durmiendo? No, pastor, ¿usted no miró que el predicador predicó otro mensaje menos el que estaba en la Biblia? No, pastor. ¿Usted no miró que los niños estaban allá llorando? No, pastor. ¿Usted no miró? No, pastor. Entonces, hermana, ¿a qué vino? Entonces, no, pastor, es que yo estaba enfocado en ese vaso de agua y yo iba caminando y yo no quería que se me cayera. Yo me enfoqué en eso, porque eso fue lo que usted me dijo que hiciera. Y le dijo, hermana, es exactamente lo que usted tiene que hacer cuando venga a la iglesia. No se enfoque en la gente.
Enfóquese en lo que Dios le ha mandado hacer. Amén, hermanos. Y después de ahí, ¿se fue de la iglesia la hermana? No, no se fue. Algunos pensaron que sí se fue, ¿eh? No, no se fue. Y la hermana dijo, ahora entiendo que yo estoy aquí no para enfocarme en la gente, no para enfocarme en qué está haciendo aquel o qué no está haciendo, o cómo lo hace, o qué no hace, o qué sí hace. Dijo, estoy aquí para enfocarme en lo que Dios me ha mandado a mí a que yo haga. Y cuando usted y yo nos enfocamos en eso, hermanos, déjeme decirle, nada nos va a desanimar, nada nos va, hermanos, a estorbar para que nosotros, hermanos, sigamos en los caminos de Dios. Dice la palabra de Dios aquí, que Él nos lleva siempre en triunfo. Nos lleva hay un versículo, otro versículo que dice de gloria en gloria. En Cristo somos más que vencedores, amén, hermanos. Y Dios nos quiere llevar, hermanos, Dios quiere que tengamos nosotros una vida en victoria, una vida victoriosa, una vida de avance, una vida de bendición, una vida de éxito. Aunque vengan persecuciones, porque eso no lo podemos quitar del plan, hermanos. Dice la Biblia, creo que se llama en Pedro o en Santiago, dice que es necesario que pasemos por diferentes tipos de pruebas, ¿verdad que sí? Para que aprendamos paciencia, para que aprendamos amor, para que aprendamos comprensión. O sea, no podemos quitar las pruebas, no podemos quitar las piedras del camino cuando estamos caminando. No, hermano, no podemos, hermanos, quitar los asuntos que vienen en la vida. Pero si nosotros hermanos, nos enfatizamos y nos ponemos la mirada en Jesús, hermano, eso nos va a ayudar a nosotros a tener la victoria. Porque, hermanos, Él quiere llevarnos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. El deseo para Dios, para usted, hermano, es que tenga éxito en su vida cristiana. Pero tenemos que vivir una vida con propósito. Tenemos que entender esta mañana que necesitamos, hermanos, entender en quién está la victoria, hermanos. Y nosotros poner atención, hermanos, poner los ojos en donde está la victoria, hermanos, para entonces nosotros poder tener la victoria. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de conocimiento. Fíjese, hermano, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Dios quiere llevar, hermano, su evangelio, Dios quiere llevar su palabra, Dios quiere llevar su obra, hermanos, en todo lugar a través de nosotros. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mire, hermano, Dios se agrada de los cristianos. Dios, hermano, quiere usar a los cristianos, hermanos, para a través de nosotros, entonces, hermanos, mandar, hermanos, ese olor, dice aquí, usa la frase olor de su conocimiento, esa sabiduría de su conocimiento, esa doctrina de su conocimiento, hermanos, esas bendiciones, esas cosas que nosotros recibimos, hermanos, a través de Jesucristo. Dios quiere, hermano, que nosotros las llevemos y las mostremos, hermanos, a todos los demás. Porque para Dios, dice el versículo 15, porque para Dios somos, ¿qué, hermanos? ¿Somos grato qué? Somos grato olor. Usted, hermano, ha llegado a un lugar donde huele rico. Wow, qué grato olor, ¿verdad? Cuando nosotros nos bañamos y nos perfumamos, qué rico olemos. Pero cuando no, lo contrario. O llega usted a un lugar donde no está limpio y usted dice, ay, ¿qué pasó aquí? Pero llega a un lugar limpio, un lugar donde huele bonito, se acerca a una persona que huele bien o algo así, y usted dice, wow. Dice que nosotros, hermanos, para Dios somos olor grato. Amén. Nosotros somos olor grato delante de Dios, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Ahora, no es nosotros, hermanos, es por Cristo, ¿verdad que sí? Porque sigamos, miremos que aquí agrega a Cristo a la ecuación. Y dice, porque para Dios somos grato olor de ¿quién? ¿Olor de quién? De Cristo. Nosotros tenemos la justicia por Cristo, hermanos. Somos salvos por Cristo, amén. Y la justicia de Cristo ha sido implantada en nosotros. Por eso ahora nosotros somos justificados en Él. Por eso ahora nosotros somos, hermanos, perdonados en Él. No por nosotros, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo, sino por la justicia de Cristo implantada, hermanos, en nosotros.
Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿En los de qué? Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Y en los que qué? Y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte. O sea, los que se pierden es olor de qué? Olor de muerte. Aquel que muere en Cristo sabemos dónde va a ir. Aquel que muere sin Cristo también sabemos a dónde va a ir. Es lo que está diciendo aquí del olor. O sea, está haciendo una diferencia. Está haciendo dos equipos de aquí. Una división de dos cosas. Es lo que está tratando de explicar aquí, la diferencia entre las dos cosas. Los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Amén, hermanos. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte. O sea, hablando de los que mueren sin Cristo. Y aquellos olor de qué, hermanos? Olor de vida. ¿Para qué? Para vida. Y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medrean falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos de quién. Hablamos de Cristo. Pablo le dice a los hermanos allá, en Cristo somos más que qué, hermanos. Tenemos que entender en esta mañana, hermanos, bien claro, que la victoria se encuentra en Cristo. No son nuestros méritos. Por eso, repito otra vez lo mismo, por eso es que nos desanimamos. Por eso es que muchos hermanos han dejado los caminos de Dios. Porque se han cansado, hermanos, de pelear y de luchar en sus propias fuerzas. Y llegan al punto de decir, ya no puedo. Y es verdad, no podemos, sin Cristo no podemos, hermanos. Cada día tenemos que levantarnos y decirle a Dios, Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, ayuda a mi desánimo. Señor, dame fuerzas. Este es el día lunes, Señor. Estoy comenzando la semana. Señor, voy comenzando y no sé qué venga en la semana. Señor, es larga la semana. Va a ser muy larga la semana. Señor, te pido que me ayudes en esta semana. Señor, dame fuerzas en esta semana. Señor, dame ánimo esta semana. Amén. Señor, ayúdame. El problema es que no queremos hacer eso, hermanos. Nos da flojera orar. Nos da flojera de mañana, hermanos, tomar 2 minutos de oración, hermanos, aún cuando van al trabajo, ¿verdad? Yo recomiendo que en vez de ponerle la música, mejor póngase a orar de su casa al trabajo. Nomás no cierre sus ojos, amén. No digas que el pastor me dijo que orara. Y hermanos, y encomiéndese a Dios por las mañanas. Reconozca que usted no puede. Ese es el problema con algunos de ustedes. Creen que sí pueden, hermanos. No podemos, hermanos. Esta carne es carne, amén. Y como dijo alguien por ahí, el diablo es diablo. Hermano, usted no puede por sí mismo. Usted necesita a Cristo en su vida. Usted necesita a Dios en su vida. Usted necesita acercarse a Dios. Pastores, que yo no sé qué me pasa y por qué yo vivo así. Hermano, examínese. ¿Está orando usted? ¿Está pasando tiempo en la palabra de Dios cada día? ¿Está en oración? ¿Está usted durante la semana meditando en las cosas de Dios, hermano? Pidiéndole a Dios que le ayude. Si su respuesta es sí, hermano, déjeme decirle, Dios le va a dar la victoria. Pero si la respuesta es no, permítame decirle, hermano, no tendrá victoria. Y por eso vienen los desánimos, hermanos, porque no estamos confiando en Dios. Entonces tenemos que entender esta mañana que hay victoria para aquellos que están en Cristo. Usted no tiene que vivir una vida en fracaso y fracaso y fracaso y fracaso. Ahora, escúcheme una cosa. Prueba no es fracaso. Alguien me dijo, pastor, ¿por qué a mí siempre me vienen pruebas? Deberán de ponerme Job, me dijo. Y le dije, pues yo no sé por qué le vienen pruebas. Ahora, una cosa es prueba y otra cosa es castigo. Otra ocasión me dijo un hermano, fue bien sincero y me dijo, pastor, me dijo esto, yo creo que Dios me está castigando. Y yo le dije, hermano, le dije, ¿y usted sabe lo que tiene que hacer? Me dijo, sí, ¿qué? Dijo, necesito para arrepentirme y pedirle perdón a Dios. Le dije, hágalo, hermano. ¿Y sabe qué? Lo hizo y Dios le bendijo. Pero muchas veces van a venir pruebas en la vida. Pruebas no quiere decir castigo. Pruebas no quiere decir que Dios le odia a usted. Esa es la Biblia, hermanos, que la lluvia cae sobre el justo y sobre los injustos. Alguien me dijo una vez, pastor, es que usted no tiene problemas. ¿Cómo que no, hermanos? Sí tengo problemas. Todos tenemos problemas. Todos tenemos tiempos difíciles en la vida, hermanos. Pero recuerde una cosa esta mañana. En Cristo somos más que vencedores.
No deje que ese problema lo tumbe. No deje que esa dificultad lo saque del camino de Dios. No deje, hermano, que el desánimo, hermano, lo tumbe usted al grado, hermano, de dejar los caminos de Dios. Algunos han dejado las cosas de Dios por su pecado, porque no quieren arrepentirse, y Dios no los puede bendecir así. Y por causa de que no hay arrepentimiento, tienen una mala conciencia, y la mala conciencia los lleva a retirarse, los lleva a alejarse de las cosas de Dios. Dice la Biblia, hermano, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hablando en cuanto cuando pecamos, dice que si nosotros pecáramos, tenemos un abogado. Amén, hermanos. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia. ¿De qué, hermanos? De todo pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, ¿alcanzará qué? El que confiesa su pecado y se aparta, ¿alcanzará qué, hermanos? Entonces sí podemos tener victoria en Cristo. Tenemos que, si hay pecado en nuestra vida, tenemos que confesarlo, tenemos que arrepentirlo, tenemos que confesarlo, hermanos, y tenemos que cambiar la forma. Y Dios se muestra poderoso, y Dios entonces empieza a bendecir. Yo me he fijado en mi vida, hermanos, que cuando arreglo algo con Dios, algo pasa. Automáticamente, cuando yo arreglo algo con Dios, hermano, cuando sé que algo está mal en mí, hermanos, y soy humilde, hermano, y vengo a Dios y le digo, Señor, perdóname porque te he fallado, perdóname, Señor, porque no he hecho las cosas bien, hermano, y yo me sincero con Dios, y yo soy humilde delante de Dios, hermano, yo he mirado la respuesta instantánea. Dios empieza a bendecirme. ¿No será que usted tiene que hacer eso esta mañana? Si usted no anda bien con Dios, hermano. Pero si vienen pruebas a sus vidas, recuerde una cosa, que Dios tiene propósito con las pruebas. Y si usted está pasando por pruebas, hermanos, no quiere decir que usted anda en pecado. No quiere decir que Dios no lo ama. Simplemente, hermanos, Dios permite que pasen pruebas, hermanos, para enseñarnos a nosotros paciencia. Y para enseñarnos, hermanos, a confiar más en Dios. ¿Por qué hacemos cuando vienen problemas? Nos acercamos más a Dios, ¿verdad que sí? Pues yo no sé usted, algunos se alejan más. Y qué triste. Pero cuando deben de estar buscando a Dios, se están alejando de Dios. Y eso es algo muy triste. Amén, hermanos. Cuando uno ocupa a Dios, hay que acercarse a Dios más. Lo voy a repetir. Cuando uno ocupa a Dios, hay que acercarse más a Dios. Cuando estamos en necesidades, en problemas, en situaciones difíciles, es el tiempo, mis hermanos, para buscar más cerca a Dios. Quiero que veamos otro versículo. Vaya primero de Juan 5, por favor. Perdón, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, hermanos. Ya voy avanzando aquí. 1 Corintios 15, 57. ¿Lo tienes? ¿Lo tienen? Más, fíjese otra vez la frase que usa ahí, hermanos. ¿Más qué? Más gracias. Wow. Más gracias sean dadas ¿a quién? Más gracias sean dadas a Dios, hermanos. Hay que ser agradecidos con Dios. Amén. Cuando no tenemos nada, estamos orando, Señor, dame trabajo, Señor, dame un carro, Señor, dame alimento, Señor, dame esposa, Señor, dame esto, Señor, dame. Y cuando Dios no lo da, hermanos, se nos olvida darle gracias a Dios. Amén. Es importante. Más gracias sean dadas a quién, hermanos. Que nos da la que. No están ahí, ¿verdad? Que nos da la que, hermanos. La victoria. Hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Si puede usted vencer eso. Si usted se agarra del Señor y busca a Dios y le sigue. Si puede dejar ese pecado, si puede cambiar esa forma de ser, si puede mejorar, si puede servir, si puede seguir adelante, si tan solo usted entiende, hermanos, que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Que nos ha dado la victoria. En Cristo tenemos la victoria, ¿verdad que sí? Pero no es de nosotros, hermano. Una vez más, por tercera vez nos lo recuerda. ¿Por medio de quién? Tenemos la victoria por medio de nuestro Señor, ¿qué? Señor Jesucristo. Es por Él, hermano. Por Él tenemos todo. Cristo dijo en una ocasión, porque separado de mí, ¿qué? Nada podéis hacer, hermano. Y repito, el problema del ser humano es que piensa que Él las puede por sí mismo. Y entendamos, hermanos, que no es así.
Necesitamos a Cristo de nuestro aliado. Necesitamos a Cristo de nuestro lado. Amén. Necesitamos a Cristo, hermanos, que vaya enfrente de nosotros para que Él pelee las batallas por nosotros. Necesitamos a Cristo, hermanos, contar con Cristo, hermanos, todo el tiempo. Buscarle en oración, buscarlo en la palabra de Dios. Pedirle a Cristo consejo cuando tenemos que pedirle consejo. Buscar la dirección de Dios cuando tenemos que tomar una decisión muy seria. El problema es que no lo buscamos. El problema es que no buscamos consejo con Él, lo buscamos con el amigo, lo buscamos con el compadre, lo buscamos con aquellos que nos van a dar el consejo que queremos oír. Pero tenemos que entender, hermanos, que la mejor fuente donde podemos ir, hermanos, para consejo, para dirección, hermanos, para bendición es la palabra de Dios, es Jesucristo. Jesucristo dijo que Él era la palabra de Dios, hermanos. Que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Y si usted lee el contexto, no voy a enfocarme ahí mucho por el tiempo, hermanos, que quiero terminar a la hora. Pero en el contexto ahí nos habla, hermanos, acerca de la muerte. Nos habla acerca de cuando Cristo venció la muerte, ¿verdad? Ahí, si lee el 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros por medio de Cristo hemos vencido la muerte. Amén. Aunque un día la muerte vendrá por nosotros. Pero la muerte viene más porque Cristo le da permiso. Amén. La muerte no se manda sola. Él tiene un amo y tiene alguien que dice: ve por él, ve por ella. Ya le tocó. Ya lo ocupo acá. Es un decir, ¿verdad? ¿Verdad? Pero en Cristo, hermanos, tenemos la victoria sobre la muerte, tenemos la victoria sobre el sepulcro, tenemos la victoria sobre ese aguijón que es la muerte, tenemos la victoria sobre el pecado, sobre la ley, hermanos, y debemos dar gracias a Dios porque en Cristo tenemos la victoria, hermanos. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes, dice ahí, y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en qué, hermanos. ¿Por qué? Porque en Cristo, hermanos, tenemos la victoria. Amén. Por eso debemos estar firmes y constantes y creciendo, hermanos, en la obra de Dios. Porque en Cristo tenemos la victoria. Porque sabemos, hermanos, que si hacemos algo para Dios, hermanos, no es en vano. No se canse de servir, no se canse de dar, no se canse de venir, hermanos. Porque en Cristo tenemos la victoria. Y porque, hermano, no es en vano seguir, no es en vano seguir adelante, no es en vano dar, no es en vano ganar almas, no es en vano venir a la iglesia. Hermano, en Cristo somos más que vencedores. No se deje engañar por el diablo que le dice: tú ya no puedes, mijo. Mira cuánto te has esforzado y mira, y ese es el problema, que el diablo dice: mira cuánto has hecho tú. El diablo no le va a decir: mira lo que Cristo ha hecho por ti. El diablo nos va a llegar a nosotros hablándonos de nosotros mismos. Mira todo lo que has hecho y mira para lo que agradecen. Mira cuánto te has esforzado y tus hijos, por tus hijos, y mira tus hijos ni gracias te dan. Al contrario, te dicen lo que no haces está bien. Y el diablo va a tratar de desanimarte. El diablo va a tratar de meterte ideas a tus pensamientos diciéndote: no vale la pena. Mira todo lo que tú te has esforzado. Y mira, hermano, y una cosa que hay que entender: no somos nosotros, es Cristo, hermanos. Aún Pablo dijo: lo que ahora hago, ¿cómo dice el versículo? Lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Algo así, ¿verdad? Lo que está diciendo Pablo es esto: mira, lo que yo hago ahorita eternalmente, lo hago en la fe. Lo hago para Dios. No es para mí, es para Dios. No es para mí lo que hago, lo hago para Dios. Amén, hermanos. Y cuando cambiemos ese sistema, cuando cambiemos esa forma, entonces, hermanos, entenderemos cuál es el propósito de Dios para nosotros. No estamos aquí para nosotros, estamos aquí para Él, hermanos, para servirle a Él. Amén, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, rápidamente. Primera de Juan, capítulo 5, bien rápido, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 4 y 5, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. Vamos a ver, 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es nacido de quién, hermanos? Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero fíjese lo que dice, porque todo lo que es nacido de ¿quién? Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace, hermano? ¿Vence a quién? Hermano, todo el que ha nacido de nuevo tiene la victoria. Tenemos la victoria sobre la muerte, tenemos la victoria sobre el pecado, tenemos la victoria, hermano, sobre el infierno también. No por nosotros, por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque ahora en Cristo somos más que ¿qué? Somos más que vencedores. Dice aquí, porque todo el que es nacido de Dios. ¿Cuántos de aquí han nacido de Dios? Levanten la mano. Usted ha nacido de Dios. Dice la Biblia que usted, hermano, vence a ¿quién? Al mundo. Ay, pastor, es que el mundo, pastor, está bien fuerte, me dijo uno. Es que, pastor, las cosas del mundo. Sí, mi hermano, pero tú tienes a Cristo en tu corazón. Tú puedes vencer las cosas del mundo si tú le das la oportunidad a Cristo que lo haga. Amén. Si tú le pides a Dios, Señor, no me mandes por caminos tenebrosos, Él no te va, Él te va a librar de eso. Señor, si tú estás dispuesto, hermanos, a ser diferente, el Señor te puede cambiar. El Señor puede hacer de ti alguien diferente en esta vida. ¿Por qué? Porque si eres nacido de nuevo, tú tienes la victoria. Yo tengo la victoria porque soy nacido de nuevo. Amén, hermanos. El que no tiene a Cristo no puede, no tiene poder para dejar la cerveza. Usted si es salvo, usted sí tiene poder. Ay, pastor, es que no sé qué hacer. Mire, si yo le digo lo que tiene que hacer, agarre esa cochinada y tírala a la basura. Ay, pastor, es que mis ojos se van para allá, para donde no debo ir. Mire, píquese los ojos. Hágase algo, pero en Cristo todo lo podemos. Amén, hermanos. Porque el que es nacido de Dios, hermano, dice la Biblia, vence al mundo. El mundo no puede vencer porque son del mundo, porque no tienen a Cristo en su corazón, porque no tienen el poder. Un cristiano sí puede vencer el mundo. Amén. Jóvenes, sí se puede. Sí se puede ser joven y servir a Cristo. Yo lo hice y no porque yo lo hice, Cristo lo hizo en mí más bien. Pero yo me esforcé y yo de joven dije, yo voy a dar un buen testimonio, yo voy a seguir a Cristo, hermanos, y Dios me bendijo en eso. Usted lo puede hacer, joven, casados, sí lo puede hacer. Es que yo estoy casado, ya estoy amolado. Eso sí. Pero Dios tenga misericordia de ti. Y Dios te bendiga y te dé gracia. Amén. Si se puede servir a Dios. Los casados dicen, que mis hijos sirvan, yo acá. Oye, pues ¿quién da el ejemplo en la casa? Los hijos deben de ver un ejemplo. Amén. No ahí acostado mirando todo el tiempo. No allá, no. Échale ganas, hermano. Échale ganas, hermana, porque hay alguien que te está mirando. Amén. Aunque no es el mensaje, pero está bueno eso, ¿verdad que sí? Dice la Biblia, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Lo que tenemos que tener es fe, hermanos. ¿Qué es fe? Confianza y seguridad. Lo que usted tiene que hacer es, hermanos, confiar en Dios. A confiar en las promesas de Dios. Usted nomás tiene que agarrar seguridad, hermano. Confianza en Dios, no en usted. Confianza en Dios. Confianza en las promesas de Dios, hermano. Y si usted hace eso, usted puede tener la victoria. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es quien, hermanos. Si usted cree y ha creído y cree que Jesús es el Hijo de Dios, usted tiene la victoria. Pablo dijo, en Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Un versículo más y termino. Apocalipsis capítulo 12. Ahí andamos cerquitas. Y se los acomodé así en orden, hermanos, para que no ande batallando, pues. Ahí me da las gracias luego. Apocalipsis capítulo 11. Si empezamos en Romanos y luego así avanzamos y luego llegamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Qué dije? 12. Ah, sí, está bien. Ya estaba asustado y dije, no dice así. Aquí. Dice aquí, hermano, vamos a leer, hermanos. Ay, el 7, 12:7, porque está interesante esta. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón. Mire, hubo una pelea de lucha libre. A mí me gusta la lucha libre, hermanos. Dice Miguel y sus ángeles luchaban contra quién. Y yo no les voy a explicar todo esto. Voy a dejar que el hermano Chaiba venga un día y les explique todo eso. ¿Ok? Es un predicador de California que él habla de profecía, hermanos. Y lo voy a traer para acá para que nos predique de todo esto. ¿Ok? Dice aquí, y Miguel y los ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? Aquí hubo una batalla, ¿verdad? Allá en el cielo, hermanos, y hubo una pelea grande, y dice que no hubo lugar para ellos en el cielo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, o sea, el diablo, que se llamaba ¿cómo? Diablo. Usted está preguntando, ¿y quién es el dragón? Ahí dice, amén. ¿Sí? Amén. Porque luego alguien, pastor, ¿y qué significa ahí el dragón? Pues ¿quién era el dragón, pastor? El dragón ahí dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Otro nombre que se le daba. ¿La serpiente qué? Antigua, que se llama ¿cómo? Diablo. ¿Y cómo? Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso va a ser cuando se haya la gran pelea, hermanos. Dice ahí el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido ¿qué? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, como dicen en el programa ese, ¿verdad? Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros ¿qué? El que los acusaba delante de Dios, de nuestro Dios, día y noche. Dice la Biblia que aquí que el acusador de los hermanos es el diablo. Por eso usted y yo no debemos andar acusando a nadie. No hay que quitarle el lugar al diablo, amén. Por eso usted no, si usted ve algo, mire, mejor ore por él. Pastor, mire que ore por él. Pero mire, pastor, lo que ore por ella. Porque al rato puede ser usted. Es más, la Biblia dice, no juzguéis para que ¿qué? No sean juzgados. El diablo es lo que está haciendo todos los días. Hermano, escúcheme. El trabajo del diablo ahorita en cuanto a los cristianos es, hermanos, ir y darle el chisme a Dios de todo lo que nosotros fallamos. Y ¿usted recuerda la historia cuando fue el diablo y se presentó ante Dios para acusar a Job? Es lo que el diablo hace. Hasta la fecha, aquí la Biblia dice que el diablo es el acusador de ¿quién? Los hermanos. Y está todos los días allá llamándole los chismes, llevándole las acusaciones a Dios contra nosotros, hermanos. Pero fíjese lo que dice ahí. Pero fíjese lo que Dios contesta. Perdón, el versículo 11 dice, sí, y ellos le han ¿qué? Por medio de la sangre del Cordero. Aquí voy a leer otra vez el 10 y 11, hermanos, para que entendamos. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Wow. Primero allá están peleando aquellos, ¿verdad que sí? Agarrándose allá picados de los ojos y allá tirándose allá, hermanos, y luego son arrojados los malvados, el del diablo y todos sus ángeles son arrojados, destruidos por Dios, porque Dios tiene la victoria, amén. Pero luego ahora cambia, dice, entonces oí una gran voz. ¿En dónde, hermanos? Allá. Los que están allá, los que son de allá, son de Dios, amén. Aquel grupo que se quedó allá con Dios son de Dios, amén. Los que fueron arrojados, el diablo y los ángeles son del diablo, ¿verdad que sí? Pero ahora Dios le da la atención a los hijos de él. Qué interesante. Ahora Dios se enfoca en aquellos que están allá, en aquellos que son de él, en aquellos que le pertenecen, y dice, ahora ha venido ¿qué? La salvación. Hermanos, en Cristo tenemos la salvación. Muy poquitos amenes, no son salvos ustedes. En Cristo tenemos la salvación, amén, hermanos. Y luego dice el poder, ¿verdad que sí? En Cristo somos más que vencedores. Me gusta el canto que dice, tenemos poder en el nombre de Cristo. A ver, ¿cuándo lo cantan, Josué?
A ver cuándo cantan ese canto. Tenemos poder en el nombre de Dios. ¿Y qué más dice? Y aunque el diablo ruja, no seremos vencidos, porque tenemos poder en el nombre del Señor. ¿Verdad que sí? Tenemos poder en el nombre de Cristo. Hermanos, en Cristo tenemos poder. Aquí Dios está atribuyendo estas características a los que son de Él, a los que estaban en el cielo. Los otros los arrojó, los aventó y hasta los pateó, hermanos. Bueno, dice que los pateó, pero yo los hubiera pateado, porque era el diablo y sus ángeles. Amén, hermanos. Esos no merecen nada, esos nomás andan destruyendo a todos. Pero ahora habla de los que estaban allá con Él, los que quedaron allá, los que estaban. Dice ahí, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Por qué dice todo eso, hermanos? Porque en Cristo, en Dios, eso es lo que hay. En Cristo, en Dios, eso es lo que existe. Amén, hermanos. Y la autoridad de Jesucristo. ¿La autoridad de quién? De Jesucristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y noche. Gloria a Dios que por fin fue aventado para afuera el que nos está acusando, hermanos, de día y de noche. Y ellos le han vencido, hablando de los cristianos, hablando de los redimidos, hablando de los que quedaron en el cielo, hablando de los que tenían la victoria, hablando de los que tenían la salvación, hablando de los que tenían el poder por medio de Cristo, hablando de ese grupo de gente salva, ese grupo de gente cristiana, vencedora, que tenían la victoria. Y ellos le han, ¿qué, hermanos? Le han vencido. Fíjese la palabra, le han vencido. Le han vencido. Un cristiano tiene la victoria. Un cristiano puede vivir una vida victoriosa en Cristo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre. No era de ellos. Era por medio de ¿qué, hermanos? De la sangre del cordero. O sea, no es usted ni yo, es por Él, hermanos. Lo que tenemos es por Él. Lo que somos es por Él. La victoria que tenemos, el poder que tenemos, hermano, la autoridad que tenemos es por medio del Cordero, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, el testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas. ¿Hasta dónde? Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le tiene poco tiempo. Pero allá es otra cosa ya. Dice la Biblia, hermanos, hablando de los que son de Él, porque ellos le han, ¿qué, hermanos? ¿Le han qué? Le han vencido. Pablo dijo, en Cristo somos más que vencedores. Recuerden, hermanos, esta mañana nosotros tenemos la victoria en Cristo, hermanos, y podemos vivir una vida con propósito, hermanos, viviendo una vida victoriosa. Amén. Vamos a orar.